Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión estoy aquí en la parte de atrás de mi casa, en el jardín trasero de la casa, preparado para hablar acerca de la nueva canción de Bob Dylan que se titula I Contain Multitudes, es decir, contengo multitudes. Es la nueva canción inédita de Bob Dylan publicada en YouTube tan solo un par de semanas después, unas 3 semanas aproximadamente después de Murder Most Foul, que era la canción anterior a la que ya hemos dedicado un vídeo aquí en el canal. De hecho, Murder Most Foul fue publicada el 26 de marzo y I Contain Multitudes llegaría a YouTube el 16 de abril, con lo cual unas 3 semanas después, y esta nueva canción, I Contain Multitudes, es mucho más breve, porque no son ya los casi 17 minutos, sino que son poco más de 4 minutos, por tanto es mucho más breve, pero está muy en la línea de la canción anterior, tanto en algunos aspectos del contenido letrístico, como también en su configuración musical, y en ese sentido nos encontramos de nuevo ante una canción con una instrumentación minimalista, básicamente guitarra, violonchelo y poco más. De lo que se trata aquí es de crear un ambiente para poder arropar la voz de Bob Dylan, que de nuevo medio canta y medio recita la letra. Si nos fijamos en el título, ya el título I Contain Multitudes es una referencia a Walt Whitman, que es, y valga la redundancia, un poeta de referencia para Bob Dylan. Walt Whitman, en su Song of Myself, o Canto de mí mismo, dice precisamente eso, de I Contain Multitudes. Y esto puede interpretarse de dos maneras. Por un lado, podemos pensar que se podría traducir como contengo a las multitudes, en el sentido de mantener a un grupo de personas interesadas en lo que uno hace, pendientes de uno, ¿no? Entonces este puede ser una de las lecturas del título de esta canción, y también hay una segunda lectura que es la que a mí me parece más correcta en este caso, y es que esto de I Contain Multitudes podría interpretarse como que hay una multiplicidad de elementos en mi interior. Mi personalidad contiene diversas aristas, es decir, en mi personalidad contengo multitudes, contengo varios elementos diferentes. Y bueno, como digo, teniendo en cuenta la referencia de Dylan a Walt Whitman en este título de la canción, creo que esta segunda es la lectura más probable. De hecho, Dylan ha dicho en más de una ocasión que sus canciones son realmente como si fuesen conversaciones consigo mismo, y en esta nueva canción vuelve a hablarnos de sí mismo, por supuesto, y vuelve a recoger ciertas ideas que le han preocupado a lo largo de su carrera. Vamos a hablar de cuáles son algunas de estas ideas que, como digo, aparecen pues una y otra vez a lo largo de su producción musical y poética en todas estas décadas en las que lleva Bob Dylan dedicándose a ello. Para empezar, lo que ya hemos comentado, la idea de la multiplicidad de elementos en la configuración de su personalidad. Esto ya es algo que vemos en el título, y además la frase I contain multitudes se repite al final de cada una de las 6 estrofas principales de la canción. La canción contiene en total 8 estrofas, y 6 de esas 8 estrofas terminan con ese verso de contengo multitudes, I contain multitudes. En esta canción vemos que Dylan se coloca en una posición de una persona de edad ya avanzada y habla desde la perspectiva que esa edad le ofrece. Por tanto, va a mezclar recuerdos sobre su pasado. Por ejemplo, cuando dice todas las hermosas jóvenes y todas las viejas reinas de todas mis vidas pasadas. Ahí está mezclando recuerdos sobre su pasado, y también sugiriendo la idea
de que su vida en realidad es una sucesión de diversas vidas, porque Bob Dylan desde luego se ha ido reinventando continuamente a lo largo de toda su vida y a lo largo de toda su carrera. Estos recuerdos sobre su pasado se mezclan de forma casi inevitable con la idea de la cercanía y la realidad material de la muerte, cuando dice, por ejemplo, ya nada más comenzar la canción: hoy y mañana y también ayer las flores mueren como todas las cosas. Today and tomorrow and yesterday too, the flowers are dying like all things do. Entonces hay una inevitabilidad de la muerte, por supuesto, y también, en cierto modo, la cercanía de la muerte vista desde el punto de vista de alguien que ya tiene una edad avanzada. También Bob Dylan habla, y en esto creo que la canción incide muchísimo, habla de la dificultad de definirse a sí mismo, precisamente porque su personalidad contiene diferentes caras, no es una personalidad homogénea. Y esto hace que esta autodefinición sea siempre complicada y también contradictoria. De ahí, por ejemplo, la referencia yuxtapuesta en dos versos contiguos a personajes como Ana Frank, Indiana Jones y los Rolling Stones. Se compara a estos tres personajes y esto ha sorprendido a bastantes críticos y a bastantes oyentes de esta canción. Pero de nuevo vemos que Bob Dylan se está definiendo a sí mismo a lo largo de esta canción en términos que a menudo son contradictorios, o parecen al menos contradictorios, y de hecho acaba concluyendo en cierto momento de la canción con un verso en el que dice: soy un hombre de contradicciones, soy un hombre de muchos humores. I'm a man of contradictions, I'm a man of many moods. Y esto de nuevo se refleja en el título. Estas contradicciones, estos muchos humores forman parte de esas multitudes que contiene y que se reflejan ya en el título. Desde esta edad avanzada, Bob Dylan se da cuenta de que en la realidad nada es fijo y nada es seguro. La realidad está en cambio constante. El mundo a nuestro alrededor está siempre en cambio constante. Lo que pueden parecer certezas en un momento quizá no lo sean al momento siguiente. Quizá en un momento estamos muy seguros de una cosa, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta de que esa certeza pues no es tan cierta, no es tan segura. Esto lo vemos en varios momentos de la canción. Dice, por ejemplo, canto las canciones de la experiencia, como William Blake, y por supuesto la referencia al poeta inglés William Blake, de la misma manera que en Murder Most Foul, sugiere esta idea mítica del viejo bardo que ya aparece en Murder Most Foul, pero aquí la experiencia está entendida más bien como el proceso que nos lleva a la comprensión de que no hay prácticamente certezas absolutas, que nada es inamovible por completo. A eso alude, en mi opinión, la experiencia, o estas canciones de la experiencia, o Songs of Experience, de William Blake, tal y como las utiliza aquí el propio Bob Dylan. Nada es inamovible por completo, y a esta comprensión se llega a través de la experiencia. Sigue remarcando esto Bob Dylan, subrayando esto cuando dice: todo fluye al mismo tiempo. Dice en un momento de la canción: everything's flowing all at the same time. Es decir, todo es cambiante. Las certezas que podamos tener son pura apariencia. Todo puede estar mediatizado por elementos que no controlamos, y de hecho está mediatizado por elementos que no controlamos. Y esto entronca, una vez más, con otro tema que ha estado siempre presente en la obra de Bob Dylan, que es su preocupación con la idea de verdad. Y esta es una idea de la que también habla en la canción anterior, Murder Most Foul. Dice Bob Dylan en cierto momento de la canción: tengo un corazón delator como el señor Poe. Got a telltale heart like Mr. Poe. Y en este caso, este corazón delator quizá
sea un corazón delator de aquellas cosas que le disgustan de la realidad circundante, algo que ha hecho Bob Dylan desde el principio de su carrera discográfica, desde sus primeros discos, desde esos Times They Are Changing, desde ese Blowing in the Wind, desde The Lonesome Death of Hattie Carroll, hablando de cosas de las que normalmente no se hablaba. En ese sentido puede leerse quizá esto del corazón delator, la idea de buscar la verdad, yendo más allá de la superficie y más allá de las apariencias. Dice también Bob Dylan en esta nueva canción, I Contain Multitudes, brindaré por la verdad y por las cosas que dijimos. I'll drink to the truth and the things that we said. Pero si nada es seguro y si todo es cambiante en la realidad, ¿cómo se puede acceder a esa verdad? ¿Cómo se puede acceder a la idea de verdad? Pues, en opinión de Dylan, en esta canción, y yo creo que en la mayor parte de su obra discográfica y poética también, pues no creyéndonos todo lo que se nos cuenta sin analizarlo primero críticamente. Y este análisis crítico es la única manera de luchar contra la mediatización de la información a la que accedemos. Quizá por eso Bob Dylan en esta canción dice: llego justo hasta el filo, llego hasta el final, llego a donde todas las cosas perdidas vuelven a hacerse buenas. Dice en el original inglés: I go right to the edge, I go right to the end, I go right where all things lost are made good again. Esta es la forma de evitar lo máximo posible la mediatización de nuestra realidad, es decir, tratar de ir más allá, no quedarnos con lo que se nos cuenta, mirar la realidad siempre con un ojo fundamentalmente crítico, estar siempre ojo a visor. Dylan no nos dice aquí nada nuevo, como digo, que no nos haya ya dicho antes. Si hay un leitmotiv en la obra de Bob Dylan, es el de ir más allá de las apariencias, no tomar nada al pie de la letra, escarbar lo máximo posible bajo la superficie de las cosas. Al fin y al cabo, una de las pocas verdades absolutas la condensa el propio Bob Dylan en algunos de los versos de esta misma canción, I Contain Multitudes, cuando dice: ¿qué más puedo decirte? Duermo con la vida y la muerte en la misma cama. What more can I tell you? I sleep with life and death in the same bed. ¿Y quién no? ¿Quién no vive con la vida y la muerte? ¿O quién no duerme con la vida y la muerte en la misma cama? ¿Quién sabe cuándo se va a dormir por las noches, si va a despertarse a la mañana siguiente? En este contexto en el que estamos colocando esta canción y en el que el propio Dylan coloca estas reflexiones, vemos que Dylan está aquí reflexionando sobre la necesidad de ir creándose un personaje, de ir poniéndose una máscara como protección, como coraza ante la sociedad y los medios de comunicación. Esto lo subraya en varios momentos, cuando dice: la mitad de mi alma te pertenece, half my soul, baby, belongs to you. La mitad de mi alma, no toda mi alma. Más tarde, unas cuantas estrofas después, dice: a ti, viejo lobo avaro, te enseñaré mi corazón, pero no todo, solo las partes más odiosas. You greedy old wolf, I'll show you my heart, but not all of it, only the hateful part. Vemos aquí, por tanto, la dicotomía entre el medio público y el medio privado, la esfera pública y la esfera privada, cómo uno crea un personaje, cómo se pone una máscara cuando accede al espacio público. Y esto es algo que Bob Dylan ha cultivado con muchísimo éxito ante la prensa a lo largo de su carrera. En su libro Bob Dylan de 1972, Jesús Ordovás habla acerca de ello. No tengo aquí el libro de Jesús Ordovás, pero sí tengo este libro de Luis Martín, que se titula Bob Dylan, escrito allá por los años 90, y en este libro Luis Martín cita a Jesús Ordovás en este sentido, cuando Ordovás decía: multitud de rumores e historias pasan de boca en boca sobre Dylan, creando una leyenda pseudobíblica acerca de su vida y sus viajes, pero nadie
sabe a ciencia cierta dónde está el mito y dónde empieza el hombre. Sus declaraciones públicas, sigue diciendo Jesús Ordovás, son una cortina de humo que le permite vivir al margen de intromisiones ajenas. La ambigüedad de sus respuestas y sus demasiado claras contradicciones son un desafío a un conocimiento racional de su personalidad real. Tiene absolutamente toda la razón Ordovás cuando dice esto, y creo que es algo que Bob Dylan ha demostrado a lo largo de su carrera, y es algo de lo que habla también con bastante profundidad en esta nueva canción, I Contain Multitudes. Y es que esto de la personalidad real de Dylan, a la que alude Jesús Ordovás, su personalidad real, como la de todos, no es sencilla de conocer y comprender, y ni siquiera las personas más allegadas a Dylan pueden quizá comprender en su totalidad esa personalidad entre comillas real de Bob Dylan. Lo subraya el propio Dylan en la canción, hacia la parte final de este tema, cuando dice claramente y directamente a una interlocutora femenina, dice: «Lárguese, señora, levántese de mi rodilla, aleje su boca de mí, dejaré el camino abierto, el camino en mi mente, me encargaré de que no quede nada de amor atrás». En el original inglés dice: «Get lost, madam, get up off my knee, keep your mouth away from me, I'll keep the path open, the path in my mind, I'll see to it that there's no love left behind». Es un Dylan en esta parte final de la canción cargado de cinismo en lo referente a las relaciones humanas. Es un Dylan que afronta la realidad en esta ya edad avanzada, pero también en otros momentos a lo largo de su vida, afronta la realidad desde la soledad, desde la contradicción y también desde el arte. El arte es una idea importante en esta canción, como lo es también en otras canciones de Dylan, incluida Murder Most Foul, que ya hemos analizado en el canal, porque al fin y al cabo no es la personalidad real de Dylan lo que debe interesarnos, sino su arte. No importa lo que la prensa diga sobre él, no importa lo que escriban los críticos, porque cualquier cosa que se escriba sobre él no va a tener tanta importancia, no va a durar tanto como sus obras, porque sus obras son lo que va a perdurar, su legado musical, su legado literario. Dylan se expresa a través de sus canciones, se expresa a través de sus creaciones artísticas, no necesariamente cuando está enfrente de un reportero y cuando responde a preguntas de un reportero. De hecho, el propio Dylan, también en este mismo libro que he enseñado ya, publicado por Cátedra en los años 90, de Luis Martín, con el título simplemente de Bob Dylan, unas páginas más adelante se citan unas palabras del propio Bob Dylan cuando un periodista le pregunta por qué nunca habla con la prensa, y Dylan responde de una manera cáustica, de una manera muy directa también: «Se equivoca usted, amigo, lo hago muchas veces. Cada vez que subo a escena en los conciertos, hablo con ustedes y con el público, hablo con todos, y si usted no se ha enterado todavía, es que su jefe tiene un problema añadido en el periódico que dirige». Bueno, más allá de esa ironía final, está claro que Bob Dylan nos está hablando ahí de que hay un diálogo con su audiencia, hay un diálogo también con la prensa, hay un diálogo con el público en general, siempre que él graba una canción, escribe una canción o se sube sobre un escenario para cantar una canción. Se expresa, como digo, a través de sus canciones, de sus poemas, de sus creaciones artísticas, que tienen también diferentes caras, que tienen también diferentes elementos y a veces contradictorios. En esta canción dice, sobre esta idea de expresarse a través de sus canciones, dice en cierto momento: «Pinto paisajes y pinto desnudos. I paint landscapes and I paint nudes». Y acaba
la canción diciendo: toco sonatas de Beethoven, preludios de Chopin. I play Beethoven sonatas, Chopin's preludes. Como su personalidad. Por tanto, su arte es también resultado de una multiplicidad de elementos literarios, elementos cinematográficos, elementos musicales. Su arte es una confluencia de diversos estilos que le ayudan a crear su sonido propio. De ahí precisamente las múltiples alusiones musicales y culturales de sus canciones en general y específicamente de estas dos últimas canciones que ha publicado, Murder Most Foul y I Contain Multitudes. En esta última precisamente tenemos alusiones a Edgar Allan Poe, a Walt Whitman, a los Rolling Stones, a Anna Frank, a Indiana Jones, a Beethoven, a Chopin, a Carl Perkins, a Warren Smith, a William Blake, bueno, a muchísimos otros músicos, artistas y personajes históricos que van de alguna manera poblando su universo y ayudándole a crear su arte y a ir conformando su estilo propio. En este sentido, no nos estamos encontrando aquí ante alusiones gratuitas a músicos, artistas o personajes históricos. No quiere Bob Dylan simplemente aquí hacer alusiones de este tipo para que todo el mundo comprenda que tiene una vasta cultura musical, por ejemplo, o una vasta cultura literaria o cinematográfica. No, lo hace también porque en este sentido su música y su arte, como dice el título de la canción, también contiene multitudes, también está formada por diversos modelos y por diversas influencias que a lo largo de los años han ido ayudándole a crear su propio estilo. Y sobre esto, entre muchas otras cosas, Bob Dylan habla en esta canción que acaba de publicar en YouTube hace muy poco y que se titula I Contain Multitudes, y que hemos en este vídeo tratado de analizar críticamente. Yo estoy muy contento de ver que Bob Dylan ha compartido, ha publicado dos canciones en un espacio de menos de un mes, Murder Most Foul y ahora I Contain Multitudes, porque es difícil no pensar en la idea de que quizá Bob Dylan está preparando un nuevo disco y que en algún momento en los próximos meses o quizá en el próximo año, en lo que queda de año o incluso entrando ya en el año 2021, quizá, nadie lo sabe, pero quizá podamos acceder a nuevas composiciones de Bob Dylan, ya sea en formato disco o ya sea de esta manera, tal y como las ha estado publicando últimamente a través de las redes sociales, a través de internet y a través de YouTube. Terminamos aquí este vídeo que he grabado en la parte posterior, en el jardín trasero de mi casa aquí en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de abril del año 2020. Soy Antón García Fernández y mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Muchísimas gracias como siempre por su atención. Si han escuchado la canción y tienen algún comentario que les gustaría hacer, pues ya saben, pueden hacerlo en la parte de abajo de este vídeo, en el casillero reservado para los comentarios, y yo siempre estaré encantado de leer esos comentarios y responderlos si así me parece oportuno. Gracias de nuevo por la atención. Seguimos en contacto a través de mi canal de YouTube Antón GF. Gracias y hasta la próxima.